Vamos a grabar nuestra sesión y vamos a cambiar de pantalla. Entonces, creo que ahí ya están viendo mi pantalla. Ahí tenemos un problema planteado. Es una viga, pues, un poquito larga, no tan larga, pero sí ya es un poquito larga, mide 9 metros de largo. Va a ser hecha de concreto armado. Ese concreto armado va a tener unas ciertas dimensiones. Y en esta ocasión, yo creo que vale la pena aclarárselo a nuestro lector, vamos a omitir, vamos a omitir el peso propio. ¿Por qué? Pues porque queremos hacer un ejemplo puramente triangular. Omite el peso propio. Tal vez en otro ejemplo que hagamos otro día va a tener la carga del peso propio, pero en esta ocasión no, ¿sale? Bueno, ahí tenemos un ejemplo y tiene una carga triangular. Probablemente alguien de ustedes se pregunte, pues, ¿por qué una carga triangular? Y la respuesta, tal vez ahorita no te la voy a dibujar desde cero, pero te voy a buscar un archivo que alguna vez elaboré y que te va a permitir ver el por qué tenemos una carga triangular. Mira, tal vez este nos puede ayudar, aunque está un poquito rayado, pero yo creo que lo puedes ver. Mira, ¿por qué podemos tener una carga triangular? Pues porque tal vez alguno de nuestros muros se quedó inconcluso, ya sea que a propósito lo dejaron así con la intención de continuarlo después, o bien porque quisieron ponerle alguna techumbre, y bueno, pues eso ocasiona un triángulo cargado. En ese ejemplo que tal vez algún día platiqué con algún otro grupo, bueno, pues se me hizo fácil hacer eso, ¿no? El poner una carga triangular. Hay otra opción, otro tiempo en el que se nos genera ese tipo de cargas. Pongamos, te lo platico, sea un poquito rápido. Tal vez ustedes habrán escuchado de que en estos días vamos a tener una reducción en el servicio de agua. Y bueno, eso ocasiona que muchas personas, eh, no nada más por estos días, sino para usarla de forma definitiva, pues utilizan una cisterna ahí en su casa. Bueno, pues las cisternas, al fin y al cabo, si van a contener agua o un líquido, pues resulta que ese líquido va a ir aumentando su presión a medida de que se profundice. Eso significa que la presión que van a sentir las paredes es de forma triangular. Cada vez hasta arriba, si tú has visto cómo se comporta el agua a nivel de superficie, pues no cuesta ningún trabajo moverlo. Pero si me voy a 1 metro de profundidad, pues resulta, o a 2 metros de profundidad, lo que sea, resulta que ya me cuesta más trabajo mover el agua. Y bueno, ese fenómeno nos lo describe la ley de la fundamental de la hidrostática, nos dice que la presión hidrostática va creciendo en función del peso volumétrico del agua y de su altura h. El chiste es de que tenemos un área triangular y alguien va a ser el encargado de calcular esta pared. Esa pared, que si bien es cierto que es un muro, bueno, pues en algún tramo lo podríamos considerar como una viga ancha, ¿no? Ese muro que va a estar resistiendo la pared, pues va a tener una cierta carga triangular que lo va a estar empujando. Y bueno, alguien lo tiene que calcular, ¿no? Bueno, pues ese par de ejemplos, ya sea por agua o por alguna barda que se quedó inconclusa o construida en diagonal, porque tal vez va a tener una techumbre encima. Bueno, esos tipos de ejemplos son los que nos darían la carga que quiero que veas el día de hoy. Nosotros hoy estamos me parece que 8, sí, 8 de diciembre, y vamos a ver una carga triangular. Carga triangular. Vamos a encontrar la flecha por una carga triangular, ¿no? Por, ok, ahí está nuestro problema. Y mira, aprovechando lo que vimos nosotros en la sesión anterior, eh, que fue el método de integración, pues yo creo que podríamos hacer lo mismo el día de hoy. Tendríamos que esa viga pasarla a un plano cartesiano. En ese plano cartesiano tal vez tengamos un eje de las Y vertical y un eje de las X horizontal. Ese par de plano cartesiano, pues lo que nos diría nuestro profesor ahora de resistencia de materiales sería, no le escribas X y Y,
sino escríbele X y en el eje de las Y vamos a colocar la carga. ¿Estás de acuerdo conmigo que esa carga va hacia abajo? Va hacia abajo y entonces la voy a poner con flechitas que vayan hacia abajo. Y al inicio las flechitas son más pequeñitas y a medida de que vamos avanzando las flechitas se van a ir haciendo más grandes. Eso significa que cuando yo quiera describir esa carga dentro de un plano cartesiano, pues mi ecuación, la que la va a describir la carga, va a empezar en el cruce de los ejes y poco a poco va a ir creciendo más. ¿Y hasta qué punto va a llegar? Bueno, pues al final va a llegar a una altura Y de -4. Bueno, es de que nosotros llevamos un curso de geometría analítica en el nivel medio superior y bueno, pues ese curso nos permite identificar cualquier recta. Nosotros le podemos sacar la pendiente a esta recta y esa pendiente va a ser un intercambio o una diferencia en X sobre, bueno, y también una diferencia en Y. Vamos a ponerle aquí su diferencia en X y su diferencia en Y. Probablemente tu profesor de geometría analítica te decía que la pendiente la podías calcular como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, o bien con un incremento en Y sobre un incremento en X. Es lo mismo. Entonces nosotros podríamos calcular que la pendiente de esa línea azul va a ser un incremento en Y que va a ser menos 4.8, es lo que baja en Y, entre lo que avanza en X. Y lo que avanza en X pues son 9 metros, ¿no? Ok, entonces esos 9 metros lo vamos a poner aquí abajo. Y resulta que mi pendiente va a dar 4.8 entre 9, nos va a dar de 0.53. 0.533. 5.333. Bueno, nos dio un número ahí un poquito raro. Pues sí, ni modo, no es lo que nos da. Y bueno, ahora si nosotros queremos encontrar esta función de carga, que es una función de la forma y igual a mx más b, pues resulta que nuestra pendiente, no nos debemos de olvidar que es negativa, ¿no? Está pendiente por el menos que teníamos desde 4.8. Bueno, pues ahora sí ya podemos escribir nuestra función de carga bajo la forma y igual a mx más b. Entonces nuestra función de carga va a ser Q igual a menos 0.5333 de X más B, pero B pues resulta que no vale nada porque cruza por el origen. Entonces, pues simplemente podríamos eliminar ese término. Y ahí ya tenemos nuestra función de carga. A diferencia de la vez anterior nosotros teníamos una función de carga constante que valía lo que valía la carga distribuida. Ahora no. Ahora tenemos una función de carga que incluye a la X, es decir, que es lineal. Con esa función de carga, si la integramos, vamos a poder encontrar el cortante y lo volvemos a integrar y vamos a encontrar el momento y la volvemos a integrar y el giro y la volvemos a integrar y la flecha. Pero antes de que vayamos para allá, yo creo que tú me vas a decir lo mismo, que hasta este momento no sabemos cuánto vale la reacción en A y cuánto vale la reacción en B. No, hasta este momento no lo sabemos. Entonces, pues hay que calcularlo, ¿no? Vamos a decirle por acá, yo creo, vamos a decirle por acá a nuestro lector, que esa viga que es triangular la podríamos simplificar en algo más simple, o en algo más sencillo, ¿no? En lugar de que sea todo ese triángulo, lo vamos a transformar en una carga equivalente que valga el área del triángulo, nada más con el objeto de calcular nuestra reacción. Ok. Ahora, esta carga equivalente tiene que valer el área del triángulo. Significa que voy a tener 4.8 por 9 entre 2. Y eso nos va a dar una carga equivalente de 21.6 toneladas. 21.6 toneladas. Ok, ahora nosotros sabemos en dónde está ubicada esa carga. ¿Por qué te digo que lo sabemos? Pues porque ya vimos el tema de centroides. Y tú recordarás que para un triángulo encontraremos el centroide a 1/3 de su base.
Eso quiere decir que del lado derecho vamos a tener 3 metros y del lado izquierdo vamos a tener 6 metros. Ahora, eso nos va a permitir, pues, aplicar nuestra fórmula sencilla que decía que la carga por la distancia opuesta entre la longitud nos permite encontrar la reacción. Y bueno, pues de esa forma mi reacción a Y va a quedar como 21.6 por 3 entre 9. Eso nos va a dar una reacción de 7.2. Y la reacción BY va a ser la carga por la distancia opuesta entre la longitud. 21.6 por 6 entre 9 nos va a dar una reacción de 14.4. Una pregunta, ¿tiene lógica mis resultados? ¿Es lógico que la reacción en B valga más que la reacción en A? Pues yo creo que sí tiene lógica esos resultados, ¿no? Porque la carga está tiene mayor magnitud en el extremo B. Entonces, pues bueno, podemos considerar que son lógicos esos resultados. Ahora, nosotros tal vez no sabemos qué valores va a tomar nuestra gráfica de cortante, pero sí ya nos lo podemos imaginar. Y yo creo que nos diría algún científico muy famoso de pelo desordenado de inicios del siglo pasado, nos diría que lo que nos podemos imaginar lo podemos construir, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, nos la podemos imaginar y podemos imaginar que antes de que haya viga no puede haber cortante, por lo tanto, el cortante va a empezar en cero. Luego de ese punto va a subir la reacción en A, quiere decir que va a subir hasta un valor de 7.2 toneladas. Y a partir de ese lugar va a empezar a bajar. ¿Por qué? ¿Por qué va a bajar? Ah, pues porque arriba hay cargas que quieren bajar. Primero hay incrementos de carga pequeños y luego hay incrementos de carga mayores o más grandes, ¿no? Bueno, entonces primero va a bajar poquito y luego se va a acelerar la caída. No sabemos en dónde cruza, pero sí sabemos que va a llegar a un valor de menos 14.4 para que pueda subir la reacción y podamos llegar otra vuelta al equilibrio o a una fuerza cero en el extremo B. Y bueno, todavía no sabemos qué valores hay en x igual a 3 o en x igual a 6, o tampoco sabemos en qué distancia cruza nuestra gráfica de fuerza cortante. Pero ya nos la pudimos imaginar y quedamos de que eso es una de las cosas pues, más importantes, ¿no? Ahora, ya que la imaginamos, nos la podemos asegurar. Profesor, ¿por qué la dibujó curva? Ah, la dibujamos curva porque nuestros incrementos que van hacia abajo primero son pequeños y eso genera que baje poco la curva. Y al final tenemos incrementos más grandes y eso sale. Bueno, ok. Eh, lo que ahora sí podemos hacer es regresarnos a nuestra función, la que habíamos encontrado de carga, e integrarla. La vamos a integrar con el objetivo, pues, de que sepamos ahora la función de momento, ¿no? En base en lo que nosotros habíamos visto en la sesión anterior, nosotros decíamos que la fuerza cortante va a ser igual a la integral de la función de cargas con respecto a X. Entonces, si yo integro la expresión que ves en verde, pues resulta que nos va a quedar menos 0.5333 x al cuadrado entre 2 más una constante C1. Esa constante C1, pues es el valor de la fuerza cuando empieza nuestro tramo, cuando X es igual a 0. O es decir, dicho de otra forma, la constante C1 va a ser igual a la reacción en A. ¿Ok? Entonces resulta que ya puedo escribir mi función. Perdón, se me cruzaron las ideas. Función de fuerza cortante. Esa función de fuerza cortante me va a quedar como B igual a menos, menos 2.600
67, menos 0.2667, x cuadrada, más la reacción en A. La reacción en A ya sabemos cuánto vale, 7.2 más 7.2. Ok. Y entonces esa función nos va a describir cómo va a ir bajando la función de cortantes. Ahora tú recordarás que si nosotros la volvemos a integrar, nos va a dar la función de momento flector. Y pues vamos a hacerlo, ¿no? Ya que estamos encarrerados. Entonces nuestra función de momento flector nos va a dar menos 0.2667 x ahora al cubo entre 3 más 7.2 x más una constante C2. Esa constante C2 va a ser el valor del momento cuando empiece nuestra viga. Y nosotros sabemos por el tipo de apoyo que tenemos, que es tipo simple o triangular, bueno, pues que C2 va a valer 0. Entonces, pues ya podemos escribir nuestra función de momento flector. Y nuestra función de momento flector nos va a quedar igual a 0.0888, 0.0 negativo, x al cubo más 7.2 x cuadrada entre 2. No estoy integrando, ¿no? Nada más la estaba volviendo a escribir. Entonces nada más va x. X más 0. Y entonces ya tenemos nuestra función de momento flector. Tal vez alguien me diga, es que vamos muy rápido. Bueno, probablemente sí. Entonces, como tal vez tengamos duda acerca de esos resultados, pues yo creo que lo más conveniente es hacer una tablita y que en esa tablita escribamos o nos demos cuenta de si vamos haciendo las cosas bien o no. La tablita, miren, en muchas ocasiones creemos que es pues, un requisito, pero lo bueno es de que nosotros ya aprendimos a ver que por el tipo de apoyo que le colocamos a nuestra viga, mira, por el tipo inicial de apoyo y por el final, sabemos que nuestro momento al inicio y al final debe de valer 0. Entonces, ¿qué significa? Que a la hora que haga mi tablita, debo de llegar a ese valor de 0 al inicio y al final. Si no llego a ese valor de 0, pues quiere decir que estoy haciendo algo mal y que es un buen momento para replantearme las cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a verificar si estamos haciendo bien las cosas o no. Nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos vamos a checarlo con la calculadora y la calculadora nos va a dar alguna posibilidad de solución. Entonces entramos al modo tabla y le vamos a escribir nuestras dos funciones, ¿no? Menos 0.2667 alfa x al cuadrado más 7.2, que es nuestra reacción. Y le vamos a escribir una segunda función, o una g de x, en la que vamos a incluir menos 0.0888 alfa x al cubo más 7.2 alfa x. Y vamos a decirle que queremos evaluar esa función. Queremos que empiece a evaluarla en 0 y queremos que acabe de evaluarla en la longitud final de la viga, que serían 9 metros. Vamos a decirle que dé pasitos de 3 unidades como primera intención. Y bueno, mira, ahí lo que nos está dando es de que sí llegamos al menos 14.4 al final, con una pequeña diferencia por decimales. Y también la gráfica de momentos, o los valores que nos está tabulando de momentos, llegamos a un 0 al final con una pequeña diferencia por los decimales. Bueno, lo estamos haciendo bien, nada más que probablemente nos haga ser un poco más finos a la hora de utilizar los decimales.
Pues si bien es cierto que yo en algunas otras ocasiones te he dicho que 4 cifras significativas es más que suficiente, tal vez por los valores que nos está dando, habría que utilizar otra cifra significativa. Eh, entonces, pues bueno, voy a tratar de hacerlo un poquito rápido. Nada más le voy a agregar un decimal más. Bueno, creo que ya ahí ya no lo pude hacer tan rápido, ¿no? Otro 3. Eso nos va a significar que la función de cortante nos dé pues otro dígito más. O sea que aquí, en lugar de ese 2667, voy a tener, voy a volverlo a escribir, 0.26665. Eh, y eso entre 3 nos va a dar un 0.08888. O sea, nos vamos a agregar otro 8, ¿no? Vamos a ver si agregando el otro decimal mejoran nuestros valores. ¿Qué hago con la calculadora? Bueno, pues que le doy clear y que le voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a poner otro par de decimales. Ahí ya lo corregí en la primera función. Ahora lo voy a corregir en la segunda, le voy a agregar otro decimal. Y quiero de 0 hasta 9, pasitos de 3. Mira, mejoró un poco, ¿no? Ya ves que la gráfica anterior o los valores tabulares anteriores me daban en el momento final 0.06, que si bien es cierto que lo podíamos aceptar, yo creo que estamos moviendo nuestro error a una décima del valor anterior. Entonces, pues yo creo que es mejor hacerlo así, ¿no? Bueno, una pregunta. Eh, ¿Hasta aquí vamos bien o alguien se nos quedó en alguna etapa del camino? No, profe, todo bien. Ok, bueno. Entonces le podemos escribir a nuestro lector que si quisiera este valor en x igual a 3, ahí tendríamos un 4.8 toneladas. Si quisiera el valor en x igual a 6, ahí tendríamos un valor de menos 2.39. Y no sabemos a qué distancia está generándose el momento máximo. Entonces, pues lo podríamos tratar de acotar. Lo voy a acotar aquí con naranja, esta distancia naranja. Y bueno, hay de varias formas para calcularlo en este tipo de problemas, ¿no? Una de ellas podría ser el buscar el punto en el que en la calculadora se me genere ese cambio de polaridad. Mira, aquí tienes un valor positivo de 4, en cambio, acá tienes un valor negativo de 2.39. ¿Qué significa? Que entre 2 y 6 está el cambio de polaridad. Entonces yo le podría pedir a mi calculadora con la función click, decirle, oye, quiero que la vuelvas a evaluar, pero nada más en ese intervalo, cercano a 6. Es más, podríamos ser un poco más arriesgados y decirle a la calculadora, ¿sabes qué? Quiero que evalúes estas dos funciones, pero quiero que empieces en 4.5 y que acabes en 6. Y que des pasitos tal vez de 0.2. Entonces la calculadora tiene esa capacidad de darme un montón de valores y mira, ahí nos estamos dando cuenta de que el cambio está entre 5.1 y 5.3. Ya sabemos que va a ser como un 5.2. Entonces otra vuelta le vuelvo a decir a mi calculadora, oye, quiero que la vuelvas a evaluar, pero ahora quiero que la evalúes entre 5.1 y 5.3. Y que despacitos de 0.01. Con eso ya voy a lograr dos decimales de aproximación. Yo creo que basta la calculadora, ya lo calculó y mira, me doy cuenta de que para diferentes valores me está encontrando el valor de cortante y de momento. Si te das cuenta ahí entre el 5.19 y el 5.2 está haciendo el cambio de polaridad. Alguien de ustedes podría ser un poco más intenso y decirle, oh, no, pues es que yo quiero exactamente al milímetro cuando vale 0. Ah, pues otra vuelta. Le decimos a nuestra calculadora, quiero que evalúes desde 5.19
hasta 5.20. Y quiero que des pasitos de a milímetro. Ok. La calculadora dice, cámara, lo hago, no hay problema. Y bueno, pues resulta que nos está diciendo ahí, yo creo que ya con 3 decimales es más que suficiente, que el cambio de polaridad se da en 5.197. Ahí está, ya tenemos esa distancia. ¿Por qué es importante esa distancia? Ah, porque ahí se va a provocar el momento máximo. Ya ves que la figura de abajo, la de momento, pues va a ser una curva en la que pues en muchas ocasiones nos interesa saber cuál es el valor del momento máximo y también nos interesa saber qué valor tiene y en dónde se presenta, porque en base a ese punto vamos a colocar varillas cuando estemos en nuestro curso de concreto. Entonces, en ese punto es donde más varillas se requiere. Vamos a escribirle a nuestro lector que en ese punto de 5.197 tenemos un momento máximo que ya lo tenemos calculado ahí en la calculadora y vale 24.94.3. ¿Sale? Y ese valor va a estar en toneladas punto metro. Oye, híjole, es que mi profesor me está pidiendo cuánto vale el momento en x igual a 3. Ah, pues aprovechando que ya está escrito en la calculadora, le doy la tecla clear y me dice, ¿quieres que te siga evaluando esta función? Sí, síguela evaluando. ¿Quieres que te siga evaluando esta otra función? Sí, síguela evaluando. Pero ahora quiero que me evalúes desde 0 hasta 9 y despacitos de 3 unidades. Y entonces la calculadora me va a dar el valor que en x igual a 3 voy a tener un momento que va a valer 19.2 y en x igual a 6 voy a tener un momento, el momento en 6 va a tener un valor de 24.00. Ok. Y bueno, pues si te das cuenta, si nosotros quisiéramos el valor en algún otro punto, pongamos en 5, pues lo que tenemos que hacer es pedirle a la calculadora que evalúe ahora dando pasitos de a un aumento en 5, 24.8. Bueno, ahora ya tenemos nuestra gráfica de momento y de fuerza cortante aplicando integrales. Las integrales, les decía, en algunas ocasiones nos espantan, pero pues en realidad no es más que una suma para todos los puntos que queramos encontrar. La ventaja de tener integrales pues, es de que lo podemos saber en cualquier milímetro que queramos. Y si queremos ir más allá del milímetro, lo podemos hacer. Bueno, ya tenemos nuestra gráfica de cortante y de momento. Ahora, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok. Fíjense, yo luego, en algunas otras ocasiones antes de que estuviéramos en la pandemia, eh, pues he ido a algún concierto de Café Tacuba y me gusta mucho como el Rubén Albarrán por ahí te pregunta, ¿vamos en el mismo viaje? ¿Si vamos iguales o no? Digo, si no nos regresamos, ¿no? Ahora, siempre es bueno saber que vamos en el mismo viaje y que nos estamos entendiendo. Bueno, ahora ya que sabemos que nos estamos entendiendo, pues volvemos a integrar esta función y resulta que ahora vamos a obtener como resultado E por I por la pendiente. Y resulta que eso va a ser a la hora que integremos el momento con respecto a X. Bueno, pues resulta que ahora nuestro resultado de pendiente va a ser igual a menos esa cantidad, 0.08888 entre 4 por X a la cuarta, más 7.2 por X al cuadrado entre 2, más una constante de integración C3. Ahora, fíjate, lo que hemos hecho en otras ocasiones es de que en nuestra sesión pasada
es de que nosotros teníamos en la sesión pasada una viga simétrica. Y como era simétrica, pues podíamos inferir que al centro se iba a presentar un ángulo de 0. En esta ocasión no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque nuestra viga no es simétrica. Entonces, nuestra viga es una viga triangular y lo más probable es de que el mayor ángulo se presente al final, que en algún otro punto se dé el ángulo 0, pero que esa distancia no esté a la mitad, sino que esa distancia en la que se produce una pendiente nula, muy seguramente va a estar más allá de la mitad, pero no sabemos cuánto. Como no sabemos cuánto es ese valor, eh, pues lo único que podemos hacer es seguir avanzando. De repente así nos pasa con algunas situaciones en nuestra vida, ¿no? No las tenemos resueltas, pero pues tenemos que seguirle. Y la forma de seguir, pues será encontrar nuestra función de flecha. Entonces, nuestra flecha, es decir, E por I por la flecha, pues va a ser integrar la expresión anterior. Te la voy a poner así, la integral de todo esto que está aquí arriba, ¿no? La integral de todo esto, eh, y así te la voy a poner. La integral de todo esto por diferencial de X. Bueno, pues lo hacemos, fíjate. Nos va a quedar que E por I por Y nos va a quedar igual a, yo creo que hubiera podido dividir eso, ¿no? Bueno, ni modo, ya lo vamos a hacerlo. Fíjense, 0.08888 entre 4 nos va a dar 0.0.02222. Ese es el resultado de dividirlo entre 4. Pero a la hora que mi X le eleve a la quinta potencia, pues resulta que también lo voy a tener que dividir entre 5, como a la hora que aplique la integral. ¿Vale? Luego más 7.2 entre 2, su resultado sería 3.6, pero a la hora que eleve x al cubo más una constante 3 por x más una constante de integración 4. Ahora, yo creo que en este paso deberíamos nosotros de ser conscientes de cómo se va a colgar la viga. Y nosotros sabemos que nuestra viga al inicio no se puede deformar, al final no se puede deformar. Entonces sabemos que en x igual a 0, la flecha va a valer 0. Y entonces, ¿qué va a pasar a la hora que yo sustituya estos valores en esta expresión? Bueno, mi término de la izquierda se va a volver 0, el término a la quinta se va a volver 0, al cubo se va a volver 0 y a la una se va a volver 0. Entonces, ¿cuál va a ser mi solución? Pues que C4 vale 0. Y eso es muy parecido a lo que hicimos en nuestra sesión anterior. C4 es igual a 0. Y entonces podemos escribir nuestra ecuación de la flecha como EI, Y, va a ser igual a esa división. Nos va a dar un número ya un poquito pequeño. Algo así como 0.00 4444 x a la quinta. Ajá. ¿No falta el signo? Sí, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Aquí menos. Gracias. Menos, gracias. 0.04.444x a la quinta más 3.6 entre 3 sería más 1.2x al cubo más C3 por X. ¿Ok? Entonces, esta parecería que es nuestra función de flecha, parecería. Pero el problema que tenemos y te lo voy a subrayar de color gris, el problema que tenemos en esta expresión y que también tenemos
en la de la pendiente es de que todavía nos aparece por ahí un valor de C3 que no nos permite, pues, encontrar valores numéricos. O sea, todavía no sabemos cuánto vale C3. Lo que hemos hecho hasta ahora para tratar de encontrar esas constantes, pues es sustituir algún punto que nosotros tengamos como conocido, ¿no? Y ya sustituimos el punto inicial. Entonces ahora lo que nos hace falta es sustituir tal vez el punto final. Y entonces fíjate que también en X igual a la longitud valía 9, también se va a provocar una flecha igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si nosotros sustituimos este punto final? En esta última expresión que acabamos de anotar, pues que nos va a dar que 0 multiplicado por E y por I va a ser igual a esa cantidad a menos 0.004444 multiplicada por 9 elevado a la quinta potencia más 1.2 multiplicado por 9 elevado a la tercera potencia más C3 multiplicado por 9. Y si te das cuenta, al sustituir ese punto final, pues resulta que ya nada más tenemos una sola variable. Y esa variable pues ya la podemos encontrar, ya vamos a poder encontrar el numerito. Mira, del lado izquierdo nos va a quedar 0, cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Y después, si yo multiplico ese valor de menos 0.20 4.444 por 9 a la quinta, me va a dar un valor. Lo vamos a hacer juntos porque luego eso nos causa un poquito de incertidumbre. Pues vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a hacerlo juntos. Mira, vamos a utilizar una expresión que diga que vamos a multiplicar menos 0.004444 por 9. Y mira, hay una tecla que está en esta calculadora, está arriba del seno, que dice X a la Y. Entonces voy a ocuparla y le voy a poner que va a estar elevado a la quinta potencia. Uso la flechita para bajarme y cierro mi paréntesis. Y resulta que ahí ya nos está dando el valor. Entonces, ahí nos está diciendo que vale menos 262.41, con eso, más, eh, más 1.2 por 9 elevado al cubo. Podría ocupar la misma tecla, ¿no? Al cubo. Y ahí ya nos está dando su valor, que vale más 874.8 más 9 veces C3. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos primero a sumar lo que pueda yo sumar y me va a quedar que 0 va a ser igual a 874.8 menos 262.41. Me va a quedar 612.39 más 9 veces C3. Lo mando del otro lado, me va a quedar menos 612.39 igual a 9 veces C3. Y bueno, pues resulta que C3 va a ser menos 612.39 entre 9, ¿no? Y ahí tenemos nuestro valor que vale menos 68.04. Ahí tenemos C3 y esa, pues casi hay que darle unas fanfarrias, hay que ponerle un marquito, porque era lo difícil, lo que no sabíamos en la expresión dependiente o en la expresión de flecha. Ahora, ya que la tenemos, pues vamos a poder transformar esa función dependiente, que la voy a copiar. Así, aquí la tengo. Ahí está nuestra pendiente, pero ahora ya sabemos cuánto vale C3. Entonces, C3 vale menos 68.04. Y esto va a ser igual a E por I por la pendiente.
Si la quisiéramos tal vez simplificar, pues ya la habíamos hecho en alguna ocasión, esa división. Bueno, sí, voy a volver a escribirla, perdón. E por I por teta nos va a dar igual a menos 0.02222, ¿no? X a la cuarta más 3.2 X al cuadrado menos 68.04. Ahora, esta expresión, que aquí tenemos nuestra función de pendiente, de viga, ¿no? Porque alguien me va a decir, pues, ¿qué no calculamos la pendiente al inicio? Bueno, sí, la calculamos de una carga, ¿no? Pero esta es la pendiente de la viga. Prof, Y, es 3.6. gracias. Quise hacer uso de mi memoria y creo que no debemos de hacer eso. Gracias. Bueno, ahora ya que tenemos el valor de C3, pues podemos traernos esta expresión, la de la pendiente, digo la de la flecha, y copiarla hasta acá abajo y decirle a nuestro lector que ya encontramos cuánto vale C3, que está multiplicada por una X, y que vale menos 68 menos 68.04 X. Ahí está nuestra función de flecha. Nosotros tal vez en México le decimos flecha o de deformada o nuestra función de deflexión. Okay, que sería un nombre un poquito más sofisticado. Ahora, ¿por qué nos interesaba tener esa función? Pues para pedirle a la calculadora que nos diera valores, ¿no? Entonces vamos a meternos al modo tabla y le vamos a decir, oye, quiero que me evalúes estas dos funciones. Ya ves que pues, para los humanos es un poquito complejo evaluarlas, entonces pues mejor tú que alguien ya te programó. La primera función es 0.2222 alfa x a la cuarta potencia. Otra vez utilizo mi tecla que está arriba del seno, le voy a poner un 4, con la de la flechita me bajo, y le digo que voy a sumarle 3.6, que es el valor que nos comentaban que estaba colocando Gerronio, por alfa x al cuadrado, más, digo menos, 68.04. Esa es nuestra función de pendiente. Le decimos, esta calculadora tiene la posibilidad de evaluarnos dos funciones, entonces pues vamos a decirle que queremos evaluar otra. Menos 0.004444 alfa x a la quinta potencia más 1.20 de alfa x al cubo menos 68.04 alfa x. Y le decimos, oye, ¿dónde vas a empezar a evaluar los puntos? Pues en 0. ¿Dónde vas a acabar? En 9. Yo creo que pasitos primero de A3, ¿no? Nada más para ver si lo hicimos bien o no. ¿Qué buscaríamos en esta expresión? Buscaríamos, pues tal vez una cierta lógica con respecto a los valores de pendiente. Mira, si comparamos el valor inicial y el final, en valor absoluto, el 68 y el 77 nos está diciendo que gira más o que tiene mayor pendiente en el extremo B. ¿Eso tiene lógica o no? Mira, vamos a ver, recordar nuestra viga. Nuestra viga era un triángulo. Entonces, pues yo creo que tiene lógica que a la hora que se deforme más cerca del apoyo B, porque es donde está la carga. Entonces, al final, pues es lógico que yo tenga un mayor ángulo en B que el ángulo en A, en valor absoluto. Entonces, ese 68 contra el 77 nos gusta. Otra cosa que debemos de verificar es de que al inicio y al final tengamos una flecha igual a 0.
Y si te das cuenta, en x igual a 0 y en x igual a 9, pues prácticamente estamos encontrando una flecha igual a 0. Tal vez ahí lo que nos está volviendo a decir la calculadora es, pudiste haber utilizado más decimales, pero en realidad ese punto 0,2, pues no es nada comparado con el valor máximo que tenemos de 183. Si dividimos .02 entre 183, pues resulta que en realidad tenemos ahí una 10 milésima de error. Entonces no nos debe de preocupar un error de 10 milésima de unidad, ¿no? Bueno, entonces esos resultados nos dejan entrever que hicimos bien las cosas. Eh, pero pues hay que graficarlo, ¿no? Hay que graficarlo porque ya ven que los humanos, y sobre todo los que estudian arquitectura o ingeniería, somos muy gráficos, ¿no? Nos gusta ver cómo se comportan las cosas. Si algo se cae, pues nos gusta ver lo que va cayendo. Si algo, pongamos ahora que tenemos el problema de la pandemia, vemos las gráficas y nos damos cuenta de si estamos mejorando o empeorando de una forma gráfica. Bueno, entonces nuestra curva va a empezar en menos 68, después va a tomar un valor de menos 37, después va a tomar un valor de 32 ya positivo y va a llegar a un valor máximo de 77. Ahí está nuestra pendiente. Creo que la dibujé un poquito abajo. Creo que debería de ser un poquito más enfático en que el valor mayor va en el apoyo B. Y bueno, lo único que podemos hacer es, pues tal vez adornarla un poquito y decirle que al inicio vale menos 68.04, que en x igual a 3 vale menos 37.43, que en x igual a 6 vale 32.76, que en x igual a 9 vale 77.77. ¿Qué unidades tiene? Perdón. Bueno, pues resulta que mi gráfica de cortante está en toneladas, la que sigue está en toneladas metros, la que sigue va a estar en toneladas metro cuadrado. La podemos achurar. Y también podríamos nosotros graficar nuestra gráfica de flechas. Es decir, y por la distancia o por la ordenada y. O sea, cómo se va a deformar nuestra viga. Decíamos nosotros que al inicio se tiene que deformar 0 porque ahí está el apoyo. Al final se tiene que deformar 0 porque ahí está el apoyo. Ese apoyo sí se ve. Y bueno, en la parte intermedia, nuestra viga se va a colgar más. Y en este caso nos estamos perdiendo del valor máximo. Nada más sabemos que al inicio vale 0, que en 3 metros de distancia la flecha vale 172, 172.8, 172.8 toneladas punto metro cúbico, y que en x igual a 6 estamos encontrando un valor un poquito mayor de 183.6 toneladas punto metro cúbico. Y parecería que la flecha máxima está en x igual a 6, y eso no es cierto. ¿Por qué te digo que no es cierto? ¿Por qué no me atrevo a dibujarla así? Porque hay una lógica, ¿no? Hay una lógica en todo, en la vida, ¿no? Fíjate que cuando nuestro cortante era nulo, la gráfica de momentos tenía el valor máximo. Entonces, bajo ese mismo argumento, en donde hay un giro o una pendiente nula, en ese mismo punto voy a encontrar la flecha máxima. Y hasta este punto me la estoy perdiendo. ¿Por qué? Pues porque no le estoy pidiendo todos los puntos. Entonces no sé en este momento dónde la pendiente tiene un valor de 0. Pero lo podemos hacer al igual que lo hicimos hace rato, ¿no? Lo podemos hacer viendo nuestros valores en la calculadora, observando que ese cambio está entre 3 y 6 y diciéndole a nuestra calculadora que nos vuelva a evaluar esos valores entre 3 y 6. Mira, pues le decimos, quiero que me eches la mano con esas dos, pero ahora nada más de 3 hasta 6. Quiero que hagas pasitos de punto 5. Y mira, bueno, pues nos da los valores. Ahí ya nos estamos viendo de forma franca que entre 4.5 y 5 está el cambio.
Entonces vamos a pedirle que ahora evalúe de 4.5 a 5. Pasitos de punto 0.05. Ahora, ya estamos viendo esto. Mira, ahí los datos que nos evaluó. También nos damos cuenta que entre 4.65 y 4.7 está el cambio, ¿no? Ahí está el cambio, como dirían nuestros políticos. Hay que buscar el cambio. Bueno, ok. Cualquier político siempre va a decir eso, ¿no? De 4.65 a 4.7. Clear. 4.65 a 4.7. ¿De qué tamaño va a ser nuestra variación? Pues vamos a decirle que queremos 1 milímetro de aproximación. Y entonces va a tardar más porque tal vez va a tener que tabular muchos datos. Pero pues es una calculadora, es una máquina, entonces no tiene problemas, ¿no? Mira, ya encontramos el cero. Ahí está. 4.674. A una distancia de 4.674 está nuestra pendiente nula o cuando se alcanza la flecha máxima. Puede ser que tal vez en algún ejercicio yo te pida, oye, dime en qué distancia X se alcanza la flecha máxima. Ah, pues esa flecha máxima la estamos encontrando cuando la pendiente es nula y resulta que ya estamos encontrando el valor máximo y fíjate que ese valor máximo pues sí es más grande de lo que habíamos estimado con nuestros puntos a cada 3 metros, ¿no? Y mira, lo voy a escribir a propósito con el plumón que estamos usando y vale 205.40. Ahí va a estar nuestra YMAX y toma un valor de 205.40 o 0.4 toneladas punto metro cúbico. Ahora sí ya puedo dibujar bien mi flecha. Si fuera de mi interés, porque la quiero poner muy bonita, porque la quiero poner ahí en el refrigerador, tal vez pues, hay que valorarnos, ¿no? Y decirle a nuestros tutores, no, pues me merezco un, un PlayStation o algo así. La queremos pegar ahí en el refri, nuestro dibujo, bueno, pues podríamos utilizar con la calculadora más puntos de definición y nos la definiría de una mejor forma. Ahora, lo único malo es de que hasta este momento no sabemos eso qué significa, ¿no? Está muy bien las unidades que tiene, pero pues es como cuando algún doctor nos dice pues que tenemos algún padecimiento y no le entendemos, ¿no? Porque hasta este momento pues parecerían que nada más son una cifra técnica, 205.4 toneladas sobre metro cúbico. Y bueno, pues siempre que vemos a un doctor le queremos decir, oiga, pero dígamelo en español, ¿no? Dígame eso qué significa. Ah, bueno, pues hay que encontrar cuánto se va a colgar en centímetros, esta flecha máxima. Y para pasarlo a centímetros, pues necesitamos primero cambiar de unidades y nuestra flecha máxima va a ser, nos salimos de la calculadora modo tabla, regresamos al modo matemática, y ese 205.4 toneladas metro cúbico lo vamos a cambiar a kilos al multiplicarlo por 1000 y por 100 al cubo para eliminar los metros cúbicos y nos va a quedar una cantidad bien grandota. Esa cantidad bien grandota, lo bueno es de que la calculadora nos da tal vez como un 205.4 por 10 a la 9 kilogramos punto centímetro cúbico. Algún científico puro, perdón, se me estaba olvidando la E y la I, algún científico puro nos diría, no, eso no es notación científica. Para que sea notación científica, tú lo tienes que escribir como 2.054 por 10 a la 11 kilogramos punto centímetro cúbico. Pero bueno, pues tú sabes que parte de
de nuestra clase es aprendizaje, entonces pues creo que ahí te estoy explicando cómo transformar ese numerote que nos da la calculadora a una cifra que podamos escribir más compacta, ¿no? Bueno, ahora eso hay que dividirlo sobre I. ¿Qué significa dividirlo entre E y I? Bueno, pues gracias a las teorías que hizo Euler y Bernoulli, es de que ese numerote que acabamos de encontrar lo podemos transformar a una deformación en centímetros. En realidad es un poco más complejo que eso, pero las simplificaciones de Euler y Bernoulli nos permiten ahora pues sustituir un valor sencillo, ¿no? Nada más que el módulo de elasticidad ya lo sabíamos, yo te lo había puesto por ahí al inicio de nuestra sesión, y lo que no tenemos es el momento de inercia. Nuestra viga va a tratar de colgarse, te la dibujo en 3D para que nos quede claro a todos. Nuestra viga va a tratar de colgarse sobre su eje longitudinal. Entonces, ¿eso qué significa? Que esa viga, cuando gire, lo va a hacer con respecto a su eje horizontal. Bueno, tal vez debí de usar otro plumón. Ahí me corrijo. Con respecto a la suma de los ejes horizontales, es como se va a colgar. Por eso, ¿te acuerdas de que cuando nosotros hablábamos de momento de inercia, decíamos de que era la facilidad o la dificultad que tiene una sección a rotar? Bueno, pues ahí estás viendo cómo está rotando. Entonces, parte de la teoría nos dice las secciones son planas y permanecen planas incluso después de la deformación, siempre y cuando las deformaciones sean pequeñas. Entonces, por eso esa facilidad o dificultad para rotar con respecto al eje horizontal, nosotros la podemos evaluar como BH cúbica entre 2. Si fuera que estuviera rotando en el otro sentido, bueno, habría que utilizar otra fórmula. O si nuestra viga estuviera inclinada, habría que utilizar, ya ves que utilizamos el círculo de Mohr. Pero no, hasta ahorita nuestro problema es, pues alguien diría sencillo. Y bueno, pues podemos calcular muy fácilmente esa inercia, ¿no? Esa inercia nos va a dar una base de 25 por 75 al cubo entre 12, y eso nos va a dar 878,906 centímetros a la cuarta. Si yo obtengo la rigidez EI, significa multiplicarlo, nuestro resultado por 180,000, pues resulta que igual nos vuelve a quedar un número bien grandote. Quedamos que ese número grandote lo podemos escribir como 158 por 10 a la 9 o 1.58 por 10 a la 11 kilogramos punto centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque estás multiplicando kilogramos centímetro cuadrado por centímetros a la cuarta. Las unidades me quedan en kilogramos centímetro cuadrado. Ok. Entonces, este valor lo vamos a utilizar al final de nuestro ejemplo. Ya lo hicimos. Entonces nos lo vamos a traer hasta el final. Y vamos a pegarlo por aquí. Ay, creo que quedó mal pegado. Vamos a borrar primero este. Y ahora sí, este valor vamos a pegarlo aquí abajo. La gran ventaja es de que, bueno, pues nos queda con las mismas... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, se nos metió ahí un audio. Bueno, entonces, la gran ventaja es de que está por 10 a la 11 arriba y por la 10 a la 11 abajo. Eso nos va a eliminar ese por 10 a la 11. Y lo que nos va a quedar de unidades arriba pues van a ser centímetros, ¿no?
Hacemos esa división y va a ser 2.054 entre 1.58 y nos va a dar 1.30 centímetros. Sobre si es mucho o es poquito, pues bueno, hay que saber contra quién, ¿no? Ahora, fíjense, yo creo que les puede ayudar para otra ocasión. Resulta que ese valor va a ser el máximo. Aquí le vamos a poner a nuestro lector que se va a flechar 1.30. Como no, del frío, hija. Pero te lo escribiste de cada una para que no te le Ay, cantaras. mamá, no manches, tenía el... Bueno, alguien la estaban regañando, pero bueno. No sé a quién, dice que ya apagó su micrófono. Bueno, se va a flechar 1.30 centímetros. Ese es en el punto máximo, es decir, con un valor de ese que no entendíamos de 205. ¿Qué puedo hacer de una forma muy rápida para encontrar la flecha en x igual a 3 o en x igual a 6? Pues bueno, pues voy a dividir 1.30, que es mi valor máximo, entre 205.4, y ese valor que nos dé de resultado, yo creo que lo podemos, que nos dé de resultado, lo vamos a multiplicar por 172.8, y ya con eso estamos sabiendo cuánto se deforma la flecha en x igual a 3, y se lo podemos o bien acotar a nuestro lector, vamos a acotárselo ahora de color café, vamos a decirle que aquí en x igual a 3 se está presentando una flecha de 1.09 centímetros y que en x igual a 6 se va a presentar una flecha, vamos a cambiar nuestro coeficiente, de 1.16. Si quisiéramos en otro lugar, pues tenemos las funciones y lo podemos calcular en otro lugar, ¿no? Ok. Ahora, último punto a revisar. Una buena práctica, ¿no? No quiere decir que sea la única, ¿no? Hay otras formas de revisarlo, hay probablemente alguien tenga su propia criterio para revisar una flecha máxima, pero yo te he comentado en algunas otras ocasiones que un buen criterio podría ser seguir el que nos dice las normas técnicas complementarias acerca de diseño y construcción, no, de criterios y acciones a tomar en cuenta en el diseño estructural de las edificaciones. Perdón por el rayadero, ¿no? Y una de esas normas nos dice, tu deformación permisible que podrías tomar, tómala como L entre 480 más medio centímetro. Es uno de los valores. Hay otras fórmulas. Pero bueno, pues tal vez yo me quise casar con esa. Y bueno, si nosotros tenemos una longitud de 9 metros, 9 metros por 100 son 900 centímetros. Entre 480 me va a dar 1.87 centímetros por longitud, más el punto 5 que nos regala la norma. Entonces, pues voy a poder tener una flecha o una deflexión permisible de hasta 2.37 centímetros. Al parecer, estoy cumpliendo. Pero nada más me gustaría recordarte algunas cosas. Pasa por flecha, pero me gustaría recordarte algo. Lo más seguro es de que esa viga en la parte superior no tenga ningún problema por esfuerzos. Mira, esa viga tal vez mal dibujada, te la estoy tratando de colorear. Esa viga del eje neutro hacia arriba se va a estar comprimiendo. Por aquí va a tener un apoyo, por aquí va a tener otro. Del eje neutro hacia arriba va a experimentar compresión y no va a tener ningún problema. Pero del eje neutro hacia abajo va a experimentar tensión. Entonces, en la parte de la tensión, el concreto no es bueno para eso, ¿no? Eso va a tener como consecuencia que en la parte de abajo le van a aparecer fisuras, pequeñas, pero le van a aparecer.
Ahora, si nosotros tuviéramos la capacidad de tomar una rebanada aquí, bueno, pues resulta que nuestro concreto nos va a decir, mira, de toda la sección que están colando, en realidad la parte de arriba está trabajando, pero la parte de abajo se va a agrietar o se va a fisurar. Y si se agrieta, pues entonces yo me estoy engañando a la hora de utilizar el momento de inercia. Entonces va a haber una reducción del área por agrietamiento o por tensión. Pero eso es, pues, digamos, tal vez parte de tu curso de diseño de elementos por concreto. Nada más yo quisiera hacer ese comentario para que no te vayas, pues, como muy seguro en el hecho de que esa sección ya pasa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todavía hay que hacerle otro tipo de revisiones. Esas revisiones, si bien es cierto que te van a quitar área de concreto y te van a decir, en realidad tienes que trabajar con menos área de la completa, nada más con una sola parte, la que no se va a agrietar, bueno, pues también tienen el punto bueno, que te van a decir, bueno, pero te voy a dejar que le consideres las áreas de las varillas. Y las varillas tienen una resistencia muy alta a la tensión. Entonces, te digo, y ya como comentario final, que suena feo, porque tú me vas a decir, ay, ¿no nos va a explicar eso? No, no te lo voy a explicar porque eso lo vas a ver en tu curso de concreto. Pero como una primera aproximación en nuestro curso de resistencia de materiales, pues ya nos da una muy buena idea de cómo se va a deformar esa viga. Te digo, algunas cosas las vas a ganar, otras cosas las vas a perder cuando veas concreto. Pero una esencia que nos permite ya imaginarnos cuánto se va a colgar un material, pues ya lo tenemos por ahí. Es un ejemplo, alguien diría, hace algunas clases alguien me dijo que estaba muy tardado todo esto. Pues sí, pero pues alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y bueno, hay personas que se ganan la vida pues haciendo esto, ¿no? Que se ganan la vida calculando cuánto se va a deformar una losa o cuánto se va a deformar una viga o cuánto se va a deformar un edificio. Así como nosotros hemos hasta ahora nada más calculado vigas simplemente apoyadas, en algún momento, yo creo que en las siguientes semanas, vamos a calcular alguna viga que va a estar empotrada. Tal vez puede ser que con una carga similar y ahora la flecha va a ser en un solo sentido, nada más se va a colgar de uno de los extremos. Bueno, esta viga, así como está, y yo creo que te la puedes imaginar, vamos así. Bueno, pues hay quien llega a considerar todo un edificio como una viga vertical y a la hora que viene el sismo va a experimentar una deformación hacia los lados. Es decir, ahora nuestra Y quedaría así. Esta base que estamos viendo ustedes en la materia de resistencia de materiales nos va a permitir algún día calcular cuánto se mueve un edificio ante un evento sísmico. Y eso es bien interesante, ¿no? Eso es bien interesante. Y bueno, seguramente será causa para que algunos de ustedes pues los contraten y tengan un desarrollo profesional. Una pregunta, no sé si nos seguimos hasta el final del viaje o alguien se nos quedó en el camino, pues es un buen momento para recuperar. Si todos ven nuestra grabación y de todas formas,